Bueno, buenos días a todos. En este sábado vamos a estudiar un tema que es muy delicado para el pueblo adventista y está relacionado con los errores heredados de los paganos y los papistas. En este estudio vamos a abordar un tema sumamente delicado porque vamos a hablar sobre los que acostumbramos llamar los testimonios de Elena de White, que tienen diferentes tipos de componentes. Como veremos, algunos de ellos fueron inspirados por Dios y otros no. Y es esencial que nosotros podamos diferenciar entre ambos tipos de testimonios. ¿Se puede hacer? Sí. Si seguimos las instrucciones que Dios nos dio sobre cómo usar sus testimonios, es sencillo hacerlo. Antes de hacerlo, y en beneficio de todos nuestros hermanos, vamos a responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿fue Elena de White un verdadero profeta de Dios? Y la respuesta que yo daría, sí, lo fue, porque yo creo que es profeta de Dios. Y ahora voy a explicar por qué lo creo. La profecía del Apocalipsis anunciaba que en el tiempo del fin, después que Dios abriera las palabras de la profecía que estaban cerradas y selladas del tiempo del fin, cuando el librito estuviera abierto y Dios se lo diera a comer al remanente de la iglesia de Reforma, al que habría ayudado la tierra, sería revelada la última parte de las palabras de la profecía del Apocalipsis, lo que los 7 truenos han dicho. Como leemos en Apocalipsis 10, del 1 en adelante. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y esta es una señal muy clara, que nos indica que estos sucesos ocurrirían en el tiempo del fin, cuando hubieran sido abiertas las palabras de las profecías cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, estaba todo abierto. Y puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea, fíjense, una nueva serie de 7 eventos anunció. Y dice Juan, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, porque él escuchó todo eso. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No las escribas. ¿Por qué? Porque la visión le estaba mostrando que sería anunciada cuando el librito estuviera abierto, o sea, el tiempo del fin. Entonces, si Juan la escribía, ya no necesitaban ser anunciadas. Pero Dios le estaba diciendo que las iba a anunciar en el tiempo del fin por medio de un nuevo profeta. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y acá es interesante entender esto, porque a partir de 1844 hay un periodo de tiempo que no es definido por su duración, sino duraría hasta que se completara la obra que debe hacerse en él. ¿Y cuál es la obra? Hay que reedificar los lugares asolados y el pueblo de Dios tiene que estar sellado. No hay un tiempo para eso. Ahora, pero después de eso, viene un periodo de tiempo que sí fue anunciado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Después de este periodo hay un periodo de tiempo anunciado por Dios, por medio de Daniel, que incluye el sonido de las 7 trompetas. Los días que Jesús anunció serán acortados. Y eso es el comienzo del tiempo de angustia. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Fíjense, esta es la experiencia del pueblo adventista. Pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Entonces, ¿esta parte de la profecía se cumplió? Sí. ¿Con quién? Con el pueblo adventista, con las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esta parte aún no se cumplió. Entonces,
¿A quiénes enviaría Dios el nuevo profeta para que le anuncie lo que los 7 tronos han dicho? Al pueblo al que el librito le habría amarrado el vientre, el pueblo que tenía que leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para poder empezar a guardarlas, al pueblo que tenía que profetizar de nuevo, a las vírgenes que en 1844 salieron a recibir esposo, a las que desde ese momento es semejante al reino de los cielos, como Jesús lo anunció. Entonces, el reino de los cielos, la iglesia remanente, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, porque habría un periodo de tardanza. Y Jesús lo anunció en su sermón profético. ¿Y qué pasó cuando las vírgenes se durmieron? Como Jesús lo anunció en Mateo 13, 24 al 25, que está hablando de la siega del fin del siglo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Y cuál es el campo? Las mentes de las vírgenes. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y al fin de este periodo viene la siega, y después de eso, el trigo, que es puesto en el granero de Dios, resplandece como el sol en el reino de su Padre. Entonces, acá está hablando Jesús justamente en forma simbólica y anunciando lo que sucedería en el reino de los cielos, que en este tiempo serían las vírgenes, que vendría el enemigo y sembraría cizaña. Entonces, Dios le enviaría un profeta al pueblo de la iglesia remanente, el campo del padre familia, al que, cuando todas las vírgenes se durmieran, entraría el enemigo y sembraría la semilla de la cizaña. Entonces, antes de ser despertado por el clamor de medianoche, cuando Dios le enviaría al profeta Elías, ese pueblo llegaría a estar en la condición del ángel de la Odisea. Sería desventurado, miserable, pobre, ciego, estaría desnudo. Pero, habiendo sido engañado, se creería rico. Y lo importante es esto: ¿cuál sería la principal misión de este profeta? Y es claro, un profeta siempre anuncia profecía. La misión sería anunciar lo que los 7 tronos han dicho, anunciar los eventos que sucederían en medio de la iglesia remanente desde que Dios llamó al pueblo adventista hasta que llegara el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación del pueblo adventista. El tiempo en el que se cumplirían las palabras que los 7 truenos han dicho. Ese es el objetivo de un profeta: anunciar profecía. Y especialmente la parte de la profecía del Apocalipsis que se le dijo a Juan que no escriba, porque es parte de la profecía. Y el que tiene que leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis es el pueblo adventista. Como Dios lo anunció y aseguró: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces los 7 tronos no podían ocurrir hasta que Dios los revelara. Y tendría que haber un profeta. Ahora, ¿qué anunció Dios por medio de Elena? Lo que estaría pasando en nuestro tiempo. Como dice ella, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios, creadas con cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios, que esa es la cizaña que se siembra en medio de la iglesia. ¿Se cumplirían estas palabras? Y sí, es la palabra profética más segura. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. O sea, ¿pasaría en nuestra iglesia esto? Sí, por eso Dios lo anunció, para que nada nos sorprenda. Y agrega: habrán aún entre nosotros mercenarios, adventistas que actuarán como Balán y como Acab, y lobos con piel de oveja, siervos de la mujer Jezabel, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, o sea, a los demonios, antes que a Dios. Y pasaría así. Por eso dice Elena: la profecía debe cumplirse. Debería estar en nuestro medio los profetas de Baal, los siervos de Jezabel, y deberían estar haciéndonos adorar a Baal, el dios de la mujer Jezabel. Y agrega Elena: el Señor dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y agrega Elena: alguien debe venir con el espíritu del poder de Elías. Las vírgenes van a ser despertadas. Por eso, la primera visión de Elena de White nos muestra lo que sucedería cuando el pueblo adventista fuera despertado por el clamor de medianoche, como Jesús lo anunció en Mateo 25, 6 y 7.
y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y como Dios le mostró en Ahuay, en su primera visión, Dios le mostró el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Entonces hay un camino que llevaría al pueblo adventista a la santa ciudad, símbolo de la esposa del Cordero, va a ser parte de la esposa del Cordero. Y dice Elena: alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista, no otro pueblo, andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, ese sería el momento en el que las vírgenes emprenderían el camino a la ciudad de Dios, cuando fueran despertadas. Entonces es claro en la profecía que el pueblo adventista, las vírgenes salieron a recibir al esposo, es la iglesia remanente de este tiempo, y que a esa iglesia Dios le mandaría un profeta. Y se lo mandó. Por eso podemos asegurar que Elena de White es un verdadero profeta. Pero ahora vamos a indagar un poco más en el tema. Segunda pregunta: ¿puede ser un profeta una persona que no conoce la verdad? Porque a muchas personas les llama la atención que Elena no conociera la verdad. Y la respuesta es sí, puede ser un profeta de Dios, una persona que conoce la verdad. Porque un profeta es un mensajero de Dios que lleva el mensaje que Dios le indica que lleve, del mismo modo en el que lo hace un cartero del correo. Un cartero debe conocer lo que nos quiso decir la persona que nos envió la carta, y no tiene ni idea de lo que hay dentro del sobre. Y lo mismo sucede con un profeta, que cuando es llamado tiene que estar dispuesto a ser mensajero de Dios y entregar el mensaje de Dios, aunque no lo entienda. Como Dios se lo indicó a Elena de White, ella no conocía la verdad y el pueblo adventista recién llegaría a comprender toda la verdad en el tiempo de la última generación, en la que, haciendo la obra del hombre de la escobilla, Dios prepararía a sus mensajeros. Nos enviaría al profeta Elías, el pueblo adventista sería despertado por el clamor de medianoche y vería iluminado el camino a la ciudad de Dios. Entonces las vírgenes sensatas serían las que arreglarían sus lámparas, llegarían al final del camino angosto, recibirían el sello de Dios y entrarían con el esposo a las bodas. Como Jesús lo anunció en su sermón profético: vino el esposo y las que estaban preparadas. ¿Y cuál es la preparación necesaria? Recorrer el camino angosto para llegar a la ciudad de Dios y poder entrar con el esposo a las bodas. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: cierto os digo que no os conozco, no las conozco. Y ellas tampoco lo conocen a él. ¿Por qué? Porque no lo buscaron y no lo encontraron. Ahora la pregunta es: ¿cómo comprobamos si Elena de White es un verdadero profeta? Y claramente, como Dios le anunció, por el cumplimiento de las palabras de sus profecías. Y hay dos formas. En Deuteronomio, Dios nos dejó dos formas en las que debemos probar los profetas. La primera dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliera la señal. Esto es muy importante, porque esto es lo que hace el falso profeta, porque Dios le va a permitir a Satanás hacer señales y prodigios. E incluso en nuestra iglesia, como Dios le mostró en el Juárez, van a haber milagros. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. No a un hombre. Y esto es importante. Y después en Deuteronomio 18, Dios agrega lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo podemos diferenciar lo que Jehová habló y lo que no habló? Y agrega, Dios responde así: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esta es la clave. Entonces, lo que anuncia es la profecía. ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumple y esa persona no nos busca alejar de Jehová, como consecuencia de ese cumplimiento, es profeta de Jehová. Ahora, si no se cumple, o si se cumple y esa persona nos busca llevar en pos de dioses ajenos, no es profeta de Jehová. Y eso es muy claro. Así se prueba a los profetas. Entonces, tienen que cumplirse las palabras de profecía y no debe guiarnos a adorar dioses ajenos. Esa es la clave para diferenciar a un verdadero profeta de un falso profeta. Y la tercera pregunta que nos hacemos: ¿se cumplió en el Ajuay lo que Dios anunció que sucedería con sus profetas? Y la respuesta es sí, claramente se cumplió, como se cumplió con el profeta Natán. Y vamos a repasar el tema de lo que pasó con Natán, para que entendamos lo que es un verdadero profeta, porque hay mucha falsa doctrina sobre lo que es ser un profeta de Dios. Entonces, cuando leemos el registro de la obra de Natán, podemos ver que cuando David le contó su deseo de edificar una casa para Jehová, a Natán le pareció bien que lo hiciera y lo alentó a ir adelante con sus planes, sin haber consultado a Jehová. Y ese era un consejo de Natán, la opinión de Natán, como podría tenerla todo profeta de Dios, y aunque él sabía que Jehová estaba con David y se lo dijo, eso no implicaba que Natán conociera la voluntad de Dios. Hasta que Dios no le comunicara cuál era su voluntad, él no la conocería. Y lo mismo pasa con todos los profetas. Y leemos en 2 Samuel 7, del 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces, ¿qué dijo Natán? Esto. ¿Cuál fue la profecía de Natán? Que David iba a edificar un templo para Jehová porque Jehová estaba con él. ¿Se cumplió esta profecía? No. ¿Era Natán un falso profeta? No, de ninguna manera. ¿Era esa una verdadera profecía, un anuncio hecho por Dios? No, no era una verdadera profecía, era la opinión de Natán. Por eso es importante que entendamos a qué llamar profecía, porque lo que cree un profeta que va a pasar, como lo creía Natán, no es profecía. Esa misma noche Dios le comunicó a Natán cuál era su voluntad y le anunció lo que él haría en el futuro cuando David ya hubiera descansado, y le ordenó a Natán llevarle su mensaje a David. Y esa sí es profecía. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, o sea, Natán le dio su opinión a David, y después cuando se fue a dormir, le habló Jehová. ¿Y qué le dijo? Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, porque lo otro es así ha dicho Natán. Tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense, pues esto es importante. Cada vez que un mensajero de Dios lleva un mensaje de Dios, tiene que decir que viene de Dios. Así ha dicho Jehová: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además,
Yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre el pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y le agrega la siguiente información, que es una profecía. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días seas cumplidos y duermas con tus padres, o sea, después de tu muerte, ¿qué dice Jehová? Yo levantaré después de ti a uno de tus linajes. Está hablando del Mesías. Cuando hayas muerto, yo voy a levantar al Mesías, dice. Yo lo voy a engendrar, le está diciendo. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Tendrá tu carne. Él edificará casa a mi nombre. O sea, el verdadero templo de Jehová, el antitipo del santuario del desierto, o el templo de Jerusalén, sería edificado ¿por quién? Por el Mesías. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Entonces fíjense que está hablando en el futuro. Y los que creen en el arrianismo o en la Trinidad dicen que Dios engendró a un hijo en el cielo antes. No, pero esto es una profecía futura. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. No tenía un hijo Jehová en ese tiempo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero lo original dice, yo lo voy a corregir, lo voy a guiar por el camino que tiene que andar, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué hace un profeta de Jehová? Transmite el mensaje de Jehová, como lo hizo Natán. Entonces Natán habló a David lo que Dios le había mandado hablar, y solo entonces, además de conocer la opinión de Natán, David se enteró de la voluntad de Dios. Y en este ejemplo podemos ver que el ser un mensajero de Jehová no anuló la personalidad, la mente, ni los juicios de Natán, y que él seguía siendo un hombre igual a todos sus hermanos. Cuando no entregaba un mensaje de Dios y lo identificaba con un claro así dice Jehová, seguía conservando sus propias ideas y opiniones y seguía hablando sus propias palabras, que no eran las palabras de Dios ni eran inspiradas por Dios, eran las palabras de Natán. Y eso es un mensajero de Dios, eso es un verdadero profeta. Y no lo que dicen los lobos vestidos de ovejas en nuestra iglesia. Entonces vamos ahora al ejemplo de Elena de White. Cuando estudiamos y analizamos el modo en el que Dios le dio mensajes y revelaciones a Elena de White, podemos ver que siguió exactamente el procedimiento anunciado en su palabra. Primero, Dios llamó a una persona que no conocía la verdad. Por ese tiempo nadie la conocía porque la verdad había sido echada por tierra y a la que no le había amanecido. Y le habló por medio de sueños y visiones simbólicos, como Dios habla siempre a sus profetas. Y le dio mensajes con amonestaciones e instrucciones para guiar a su pueblo, para mostrarle cuál era su misión y advertirle de los peligros que le esperaban. Porque las profecías que Dios le mostró a Joel nos advierten a los adventistas del peligro en que estaríamos en el tiempo de la última generación. Y le dio mensajes con revelaciones proféticas, con profecías de las cuales hay dos tipos. Primero, algunas quedaron cerradas y selladas para su mente, como en la profecía de Daniel, Daniel 12, que Dios le dijo, ¿qué cosa? Anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y Daniel no entendió. Daniel trajo el mensaje, pero no entendió el significado del mensaje, y lo mismo le pasó a Elena. Por eso algunas de estas profecías quedaron cerradas y selladas para su mente, y su significado no le fue explicado, indicándonos este hecho que su cumplimiento sería futuro, y que cuando llegara el tiempo de su cumplimiento, Dios nos daría oídos para oír y nos haría entender el significado de estos sueños y visiones antes que se cumplieran. Y después otras profecías quedaron abiertas y ella entendió su significado. Esa es la diferencia. Algunas Dios se las explicó y otras quedaron cerradas y selladas para su mente. Y estas serían profecías que se cumplirían en el futuro. Entonces, como lo hicieron todos los profetas, identificando a las palabras de Dios con así dice Jehová, ella describió con sus palabras lo que vio en visión
y diferenció claramente a sus palabras de las palabras que escuchó en la visión, las palabras de Jesús o las de un ángel, a las que registró literalmente y entre comillas en sus escritos. Y esto es lo que ella contó, está en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 41. Y dice, aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel, las que siempre incluyo entre comillas. Entonces, lo que escuchó Elena de White en visión siempre vamos a encontrar entre comillas, porque es lo que escuchó. Y el resto es una descripción de lo que ella ve. Y las profecías que no fueron abiertas y que no les fueron explicadas quedaron cerradas para ella y para los hermanos que estaban con ella en ese tiempo, a pesar de que ellos les dieron una explicación propia. Y, por tener los ojos cerrados, creyeron que esa era la verdad. Esas profecías son las contenidas en los sueños y visiones que ella tuvo inmediatamente después del chasco, entre los años 1844 y 1850, empezando por su primera visión, y están contenidos en la primera sección de Primeros Escritos. ¿Qué pasó ahí? Lo que Dios anunció que iba a hacer. Isaías 29, 9 al 11. Porque esto pasaría con todos los profetas. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Toda visión. El cual si diere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Y qué pasó con Elena White? Ella misma lo explica. Y está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 206 y 207, o la introducción de Primeros Escritos, página 22 en Romanos. Dice, se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios, y yo transmití a otros las instrucciones que el Señor me había dado, dice Elena. Durante todo ese tiempo yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Entonces, ¿qué pasó con Elena? Ella recibía las visiones y se las transmitía a los hermanos, y los hermanos trataban de dar una explicación, y ella no podía participar de la explicación. Y después de estar en visión, ni siquiera se acordaba de la visión. Esto constituía, dice Elena, uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestras mentes en armonía con la palabra de Dios, dice ella. Porque eso es lo que ellos creían, y ella también lo creía. Ella creía que lo que ellos habían entendido estaba en armonía con la palabra de Dios. Y agrega, los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía comprender estos asuntos. Y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Entonces, esta es la experiencia de Elena de White. Y podemos ver que nuestros hermanos, sin la participación de Elena de White, que tenía su mente trabada y no podía entender sus razonamientos, interpretaron erróneamente estos sueños y visiones. No fue Dios el que los interpretó. Y ellos lo interpretaron erróneamente, pero estas visiones eran profecías que anunciaban el porvenir, lo que pasaría en la última generación, pero ellos lo asociaron con su experiencia pasada, lo que les llevó a pensar que con estas visiones Dios estaba confirmando su creencia de que la puerta de la gracia se había cerrado en 1844. Y eso asociaron a las visiones. Estuvieron en esa condición hasta que todas estas visiones hubieron sido recibidas y publicadas en el año 1851, junto con el sueño profético de Guillermo Miller y a la interpretación errónea que ellos le dieron. Porque esa es la historia, así ocurrió. Y Elena cuenta, por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. ¿Quién lo sostuvo? Elena también. ¿Era verdad? No. ¿Ella era profeta de Dios? Sí. ¿Y sostuvo el error? Sí, lo sostuvo.
¿Por qué? Porque el profeta no es Dios, es simplemente un mensajero. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Y ella cuenta lo que pasó. Y en la página 73 del tomo 1 de Mensajes Selectos, en la explicación que posteriormente Elena White hizo de ese momento, en una respuesta a sus acusadores, que atacaban a Elena White y a las visiones a causa de la explicación que le habían dado nuestros hermanos, y ella había sostenido, encontramos la transcripción de la declaración que en el año 1861 hicieron 9 de nuestros hermanos, explicando cuáles habían sido sus creencias y relato de la visión que Dios le dio a Elena White en medio de una reunión para empezar a corregir sus errores. Y leemos justamente el primer tomo de Mensajes Selectos, página 73. Para probar que yo creía y enseñaba la doctrina de la puerta cerrada, que Elena White misma reconoce que lo enseñaba, el señor C. presenta una cita de la Review Angera del 11 de junio de 1861, firmada por 9 de nuestros miembros importantes. La cita dice así: nuestros conceptos de la obra que nos correspondía eran entonces mayormente vagos e indefinidos. Algunos se aferraban todavía a la idea aceptada por el conjunto de creyentes adventistas de 1844, a cuya cabeza estaba Guillermo Miller, de que nuestra obra para el mundo había terminado y que el mensaje se restringía a aquellos de la fe adventista original. Tan firmemente se creía esto que casi se le rehusó el mensaje a uno de los nuestros, pues el que sostenía estos tenía dudas de la posibilidad de la salvación de aquel, porque no había estado en el movimiento de 1844. Y agrega Elena, solo necesito añadir a esto que en la misma reunión en que se insistió que el mensaje no podía ser dado a este hermano, mediante una visión, se me dio un testimonio para animarlo a confiar en Dios y dar su corazón plenamente a Jesús. Lo que él hizo entonces y allí mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ellos creían la puerta cerrada? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios empezó a corregir esos errores de a poco, pero no corrigió todos los errores. Entonces, vemos que claramente que la doctrina de la puerta cerrada, que ellos creyeron que había sido confirmada por las primeras visiones de Elena White, era un error que no provenía de Dios. Luego, en el año 1854, Dios le mostró a Elena White que esas visiones tendrían su cumplimiento en el futuro y que eran la verdad para los últimos días. Primeros Escritos, página 96, es una explicación y ella lo agrega porque Dios se lo mostró. Se demostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios en el White? Que las visiones, las primeras visiones que Dios le dio hasta el año 1850, eran la verdad para los últimos días, eran lo que sucedería en medio de la iglesia adventista en los últimos días, es profecía para nosotros. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Entonces, por eso es importante, fíjense, estas visiones, porque se están cumpliendo en nuestros días. Y vamos a ver un poco más adelante qué es lo que tenemos que hacer. Unos años después, en su segunda visión sobre el santuario, Dios le mostró a Elena White que los que comprenderían el misterio del santuario y entenderían las visiones serían todos los que, en la que sería la última generación, la que vería la segunda venida de Jesús, esperaran pacientemente y encontraran a Jesús. Todos los que buscaran encontrar la puerta que Jesús dejó abierta delante del pueblo adventista. Ahora, ¿pero cuándo sucedería eso? Con Elena no. Con el pueblo adventista en el tiempo de la última generación, como leemos en Primeros Escritos, página 50. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. ¿Comprendió Elena White el santuario? No lo comprendió. Cuando uno empieza a leer todo lo que ella escribió sobre el santuario, se da cuenta que no lo llegó a comprenderlo. No comprendió el misterio del santuario. Y después vemos otra declaración que ella siempre
pone entre comillas, Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, ¿a quién? A él, a Jesús, comprenderían la obra que iba a efectuar. ¿Y cuándo encontraríamos a Jesús? En la última generación. Encontraríamos al santo, al verdadero Jesús, y entonces lugares asolados serían reedificados. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Eh? ¿La puerta de qué? Del templo de Jehová. ¿Eh? Por eso Él nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nos dice en Mateo 7, también Sermón del Monte, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Jesús es la puerta. ¿Pero cuántos Jesús habría? Dos. La puerta ancha, que es el Jesús definido en el Credo de Nicea, en el que creen arrianos y trinitarios, y la puerta estrecha, el verdadero Jesús, cuyo conocimiento se perdió porque la verdad fue echada por tierra. Y nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos adventistas entrarían por la puerta ancha? Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso Jesús le va a decir a las vírgenes sensatas, no os conozco, no me buscaron, no me encontraron. ¿A quién adoraron? Al falso Jesús, a la puerta ancha. ¿Y entraron por la puerta ancha a dónde? A la sinagoga de Satanás. Es un tema muy delicado. Entonces, en la experiencia que ella y el pueblo adventista tuvieron cuando ella recibió sus primeras visiones, podemos ver claramente que, del mismo modo en el que se cumplió cuando Jesús anunció el Evangelio y el futuro en parábolas simbólicas, se cumplió con ellos y se cumple ahora lo anunciado por Dios por medio de Isaías. Mateo 13, 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, explicó Jesús. Disculpen, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿qué pasó con estas palabras? ¿Los sabios de Roma las comprendieron? No, por eso quedaron sin que las tocaran. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y esa es la condición del ángel de la Odisea. Por eso el pueblo adventista tiene que ser despertado. Entonces, resumiendo lo que vimos, el primer punto es que ella recibió las visiones y los sueños que Dios le dio y se los contó a sus hermanos como un mensajero por el cual las palabras de profecía que traía estaban cerradas y selladas y no las entendía. O sea, como si estuviera un sobresellado. Ella simplemente transmitía un mensaje, pero no lo entendía. De ese modo, las palabras de la profecía que trajo y no estaban escritas en la Biblia continuarían estando cerradas y selladas hasta que llegara el tiempo cuando Dios las haría notorias a su pueblo. Y en este periodo ella no podía entender ni interpretar las palabras de la Biblia. No podía entender, interpretar ni explicar el significado de sus sueños y visiones. No podía darse cuenta de los errores de interpretación que cometieron sus hermanos, ni de los errores que habían heredado, y aceptó su interpretación errónea como verdadera, e incluso la predicó y la publicó. Y eso pasó con Elena de White. Y lo interesante es que Dios no corrigió estos errores y permitió que quedaran reflejados en sus escritos, para que nosotros pudiéramos ver los sueños, las visiones y la interpretación errónea publicada. Sabiendo que es errónea, por supuesto, porque Dios nos mostró que esas visiones no tenían nada que ver con lo que ocurrió en 1844, sino eran profecía para el tiempo de la última generación. ¿Por qué se la acusaba Elena de White y acusa actualmente? Porque se piensa que la explicación dada a sus visiones por los primeros adventistas y registrada junto a las visiones proviene de ella. Y buscando que descartemos las visiones y sus testimonios, se afirma que ella fue la que llevó al error a nuestros hermanos con sus visiones. Y claramente no fue así. Nuestros hermanos interpretaron erróneamente las visiones y las publicaron con su interpretación, de la que ella no participó. Ahora, ¿cómo debemos entender nosotros estos sueños y visiones? Escuchando el mensaje que Dios le dio en 1854
indicándonos que esas visiones son la verdad para los últimos días y se cumplirían en medio del pueblo adventista cuando llegara nuestro tiempo de prueba y sellamiento, como se desprende de las mismas visiones y del sueño profético que Dios le dio a Guillermo Miller. En estas visiones encontramos la revelación de los eventos correspondientes a la serie de los 7 truenos que Jesús anunciaría en el tiempo del fin, cuando el librito hubiera sido abierto y le hubiera amarrado el vientre del pueblo adventista, como dice Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y después Dios le reveló lo siguiente en el jueves, que los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados. Y esto hace referencia a la predicación del pueblo adventista hasta 1844. Pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubieran hecho su obra específica. Y por eso Dios lo revelaría después. Y aunque ya habían sido revelados por medio de sus primeros sueños y visiones, en el año 1900 Elena White indicó que los 7 truenos eran sucesos futuros, que no serían revelados y los entenderíamos a su debido tiempo, porque ella no lo había entendido. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Ahora, ¿cuándo se cumplirían? Como Dios les mostró a ella, se cumpliría el tiempo de precesamiento del pueblo adventista. Se están cumpliendo en este tiempo. Y uno de los hechos más llamativos que sucedieron con estas primeras visiones es que, después de su primera publicación conjunta en el año 1851, habían dejado de ser publicadas y, como lo relató Elena White en el año 1863, ella misma les había perdido el rastro. Porque, ¿qué quería Satanás? Quería eliminarlas de nuestra vista. Como su mente había estado cerrada en el tiempo en que recibió estas visiones, no las recordaba. Y para publicarlas nuevamente tuvo que recuperar una copia de Experience and Views, porque así fueron publicadas bajo ese título, y suponer que contenían las visiones tal como habían sido publicadas al principio, en los folletos. Ella no se había dado cuenta que, al publicarse Experience and Views, habían sido suprimidos algunos párrafos de las visiones, según sus acusadores, para ocultar su aporte a la doctrina de la puerta cerrada. El hecho concreto del que ella dijo haberse dado cuenta por las acusaciones es que había sido suprimida parte de las visiones por los mismos hombres que las habían redactado y publicado originalmente, entre ellos Jaime White. Porque eso es lo que pasó. Porque el que escribió Primeros Escritos, la pluma que escribió Primeros Escritos fue la de Jaime White. Y dice ella, cuando mis primeras visiones fueron publicadas por primera vez en forma de folleto, la edición fue pequeña y pronto se vendió. A esto siguió pocos años después un libro mayor, The Christian Experience and Views of Mrs. E.G. White, impreso en 1851, y que contiene mucho material adicional. En nuestras continuas mudanzas a los albores de la obra de publicaciones, y luego en los casi incesantes viajes, mientras trabajaba desde Maine a Texas, desde Michigan a California, y él cruzó las llanuras no menos de 7 veces, perdí toda huella de las obras publicadas primero. Cuando se decidió publicar Primeros Escritos, Early Writings, en Oakland, el otoño pasado, nos vimos obligados a pedir prestado un ejemplar de Experience and Views de Michigan, y al hacer esto, supusimos haber obtenido un ejemplar exacto de las primeras visiones como fueron publicadas al principio. ¿Por qué? Porque Elena ni se acordaba y no podía ver la diferencia. No podía ver que habían sacado partes de las visiones. ¿Por qué? Porque no las recordaba. Y dice ella, reimprimimos esto, tal como se dice en el prefacio de Primeros Escritos, con solo algunos cambios de palabras de la obra original. Y aquí debo detenerme para decir que cualquier hermano nuestro que tenga un ejemplar de cualquiera de mis primeras visiones o de todas ellas, tal como se publicaron antes de 1851, me haría un gran favor si me las enviara sin demora. Le prometo devolvérselos tan pronto como se pueda hacer una copia.
Lejos de desear retener cualquier cosa que yo haya publicado, sentiré gran satisfacción en dar al público cada línea de mis escritos que se hayan editado. Y fíjense, esto es muy importante entenderlo, porque nos muestra qué cosa. Primero, no fue la pluma de la Huay, como se dice, la pluma inspirada, la que escribió primeros escritos, sino la de Jaime Huay y otros ayudantes de él. Y la pluma que eliminó parte de las visiones no fue la de Elena, fue la de Jaime Huay. Como ella lo indica, Dios no permitiría que se perdieran estas visiones y deberíamos tener en cuenta cada línea editada. En el año 1849, Dios le mostró a Elena White que, por medio de esas visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando en la verdad bíblica. Fíjense, esto es una profecía. El pueblo adventista, la última generación, estaría errando en la verdad bíblica, no conocería la verdad, estaría engañado. Entonces, ¿y Dios qué quería hacer? Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando en la verdad bíblica nuestros errores a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia. Y esto es lo que ella publicó, que Dios le mostró. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, o sea, no las conocían. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Fíjense, estas visiones son para el tiempo del fin, para la última generación, y estaríamos cerrando en la verdad bíblica. Ahora, si el ángel de la Odisea conociera esto, no se creería tan rico. ¿Por qué? Porque se daría cuenta que cree en la mentira, por estar errando en la verdad bíblica. Y agrega Elena, vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos enseñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel lo señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz. Y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Ahora, y esto es muy importante. Por eso estas visiones son tan importantes, porque está mostrando lo que pasa en nuestro tiempo, en nuestra iglesia. Esto nos muestra que parte de nuestra misión en el tiempo procesamiento de la última generación sería leer, oír y guardar las palabras de Dios incluidas en estas primeras visiones y hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempo, antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el tiempo de angustia. Y esa es la principal causa por la cual Satanás levantaría odio en contra de las visiones y de los testimonios, como ella escribió. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado, quedará a oscuras. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas, mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Y cuál es el testimonio verdadero? Lo que Dios le mostró, las visiones y los sueños, que anunciaban el porvenir. Y ella agrega, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las mentes con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Y es así. Cuando uno coloca las primeras visiones del tiempo actual, el tiempo su verdadero cumplimiento, nos muestran las cosas terribles que están sucediendo en nuestra iglesia. Y en esas visiones hay cosas terribles. Y uno dice, ¿pero eso estaría pasando en nuestra iglesia? Sí.
Eso es lo que Dios anunció que estaría pasando en nuestra iglesia y está pasando. Entonces no vamos a ver las primeras visiones, vamos a ver en general lo que Dios le mostró que sucedería en nuestra iglesia. Dios le mostró a Ellen White que los pioneros, incluyéndola a ella, arrastraban errores heredados de los paganos y los papistas, de los cuales debían llegar a deshacerse estudiando las Escrituras. Primeros Escritos, página 249. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores. Fíjense, algunos creen que los pioneros conocían la verdad. No. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Qué pasaba con los pioneros? Estaban llenos de errores que habían recibido los paganos y los papistas. No conocían la verdad. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y hasta que no se deshicieran de esos errores y recuperaran el conocimiento de la verdad echada por tierra, no podrían recibir la bendición de Dios, no podrían entrar al reino de Dios, al reino y el templo de Dios, y los lugares asolados no podrían ser reedificados. Como dice Jesús en Apocalipsis 3:12, al que venciere. ¿Y quién vence? El que encuentra la puerta abierta, el que encuentra el verdadero Jesús. Yo lo haré columna del templo de mi Dios, dice Jesús, y nunca más saldrá allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y esa es la promesa para el pueblo adventista. Y en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 121, en 1858, Elena escribió: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿qué faltaba? Tenía que conocer la verdad. La verdad, la verdadera semilla de trigo tendría que ser sembrada en nuestros corazones y recién ahí podríamos recibir al verdadero Espíritu Santo, la promesa. Y en 1887 todavía no había quedado el preparado el camino. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y después, como Dios nos mostró, recién en la última generación quedaría preparado. Y en el sueño profético que le dio a Guillermo Miller, Dios nos mostró que eso no sucedería con la primera generación de adventistas, sino ellos, los pioneros, serían los que introducirían una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas entre las genuinas, y posteriormente entrarían a nuestro medio hombres trayendo la suciedad y la basura de Babilonia, que llegaría a cubrir y ocultar de nuestra vista todas las joyas verdaderas, dejándonos sin la verdadera profecía. Y esta situación persistiría hasta que llegara el tiempo de la última generación y entrara el hombre de la escobilla. Y voy a leer una parte del sueño de Guillermo Miller, que está en Primeros Escritos, página 84. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Por quiénes? Por los pioneros. Porque él ve que Dios le da un cofre, le da una llave para abrirla, que son las reglas hermenéuticas que Dios le mostró, y encuentra adentro de ese cofre, que tiene el tamaño de una Biblia, un montón de joyas y hermosas. Pero después esas joyas son desparramadas y, como Dios le muestra, entre las joyas y las monedas genuinas, o sea, las bíblicas, se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Qué son? Las ideas de los pioneros, lo que creían los pioneros, los errores heredados de los paganos y los papistas. Y agrega Miller: me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches. Pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Y cada vez metían más basura. Me iré entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Y eso tiene que tener un correlato en la historia,
y lo tiene en 1903, cuando Dios separó a su pueblo de los apóstatas de Battle Creek. Pero mientras echaba una persona, dice Miller, 3 más entraban. ¿Quiénes entrarían? Lobos vestidos de ovejas, y traían suciedad, covirutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. Y esa sería la condición del pueblo adventista, que estaría errando en la verdad bíblica, no en la conocería, porque al frente a él estaría la suciedad de basura de Babilonia. También hicieron pedazos el cofre, y el cofre es la profecía que contenía las demás joyas, que es la profecía de los 2520 años de la ira, que desenmascara la falsa profecía que enseñan los lobos, los jesuitas disfrazados de adventistas, y por eso odian esa profecía. Y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira, me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, dice Miller, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Dios le contestó, sí. Inmediatamente, dice, se abrió la puerta. Y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación, que es símbolo de nuestras mentes. Y los otros son los que siembran joyas y monedas falsas y basura en nuestras mentes. Y entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. En la basura sembrada en nuestras mentes. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él le prestaría su cuidado, porque él sabía cuáles son las joyas verdaderas. Y fíjense, recién entonces, los que clamaran a Dios por ayuda podrían deshacerse de las joyas espurias y las monedas falsas introducidas por nuestros pioneros y de la suciedad y la basura traída por los lobos vestidos de ovejas, que es la comida y la vida de los borrachos. No antes. Como dice el sueño, después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas, que hasta ese momento creeríamos que eran parte de la verdad, subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. Y esto es interesante, porque la misma escobilla barre la suciedad y la basura y las joyas espurias y las monedas falsas. Todo es barrido por la misma escobita. Y es interesante esto. Esta revelación nos ayudaría a entender que hasta nuestros días estaría en nuestro medio las joyas espurias y las monedas falsas introducidas por nuestros pioneros. Y el Ajuay no se daría cuenta de qué eran joyas espurias y monedas falsas. Y también creería que eran parte de la verdad. A ella no le mostraría el hombre de escobilla cuál es la verdad. Y esto es muy interesante, porque esto es lo que anunció Dios en la profecía. ¿Cómo identificaríamos a las joyas espurias y las monedas falsas? Y es claro, del mismo modo en el que identificaríamos a la suciedad y la basura, dado que ambas serían barridas por la misma escobilla y al mismo tiempo. Las identificaríamos arreglando nuestras lámparas, sujetando los profetas a los profetas, la ley del testimonio. Esa sería la escobilla que Dios usaría cuando clamáramos a Él. A ver, como Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión. Nunca algo revelado por Dios va a contradecir las revelaciones anteriores. Si las contradice, no fueron inspiradas por Dios. Y eso es muy claro, incluyendo los testimonios de Ajuay. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si no, sería el Dios de Babilonia. Pero Dios no es Dios de confusión. Y para llegar a conocer la verdad, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De todo así dice Jehová, como Dios lo anunció. Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a conocer todo lo que Dios anunció. Todo así dice Jehová. Y eso nos ayudaría a darnos cuenta de cuál es la verdad y cuál es la mentira. Como dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, si hay algo que Dios nos reveló, por amor a nosotros, ¿lo revelaría este tiempo? No. Vamos a ver qué es lo que pasó con los testimonios de Jehová. Y en el Salmo 119, 160 dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces tenemos que alimentarnos de toda la palabra de Dios para conocer la verdad. Si no, no la conocemos. Y eternos todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios dice, así dice Jehová, y dice algo que es muy claro, eso no cambia nunca, para siempre. Y todo lo que es contrario a esas palabras de Dios no es verdad. Entonces, por eso, ¿qué pasa si en los testimonios encontramos palabras contrarias a claros y categóricos, así dice Jehová? Esa será una clara indicación de que esas palabras, los testimonios, no fueron inspiradas por Dios. Como dice Isaías 8:20, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y al probarlas, nos daríamos cuenta que uno de los que más joyas espurias y monedas falsas introdujo en nuestra iglesia fue Jaime Huey, aprovechando el hecho de que, mientras vivió, él era el principal redactor de los testimonios de la Elena White, por lo cual muchas de esas joyas espurias y monedas falsas fueron incluidas dentro de los testimonios de la Elena White. ¿Por quién? Por Jaime White, como si fueran parte de las visiones que Dios le dio a Elena de White. Eso es lo que ocurrió. Otras joyas espurias y monedas falsas fueron incluidas por Jaime White y Urias Smith en su credo común, que publicaron inicialmente en forma anónima, sabiendo que al organizarse como iglesia, el pueblo adventista había establecido que nunca debería llegar a existir un credo en nuestra iglesia. Y ese credo común, publicado por Jaime White y Urias Smith, es usado por parte de los lobos, pues está la tesis, la Trinidad y la antítesis, el arrianismo niceno, y eso que publicaron es usado por ellos para decir que esa era la verdad, y es mentira. Esa no era la verdad. Son joyas y monedas falsas, y es la misma escobilla las barre. Ahora, nos preguntamos, ¿lo saben los lobos vestidos de ovejas? Y la respuesta es clara, sí lo saben. Y usan estas joyas espurias y monedas falsas para hacer doctrina y engañar al pueblo adventista, llamando a los escritores de estos escritos la prueba inspirada, el testimonio del Espíritu de Dios o el testimonio del Espíritu de Cristo, para que el pueblo crea que fueron inspirados por Dios, sabiendo que muchos de esos escritos no fueron inspirados por Dios, y los usan como si fuera una revelación adicional a la Biblia. Ellos los usan y el pueblo también los usa como si fueran una revelación adicional a la Biblia, una revelación que amplía la revelación de la Biblia y proporciona una luz mayor sobre los eventos relatados en la Biblia. Ahora, ¿esto pasó? Sí pasó. Vamos a ver qué pasó. ¿Y qué hizo Dios para protegernos del engaño? ¿Nos dejó así nomás? No. Dios permitió que en el tiempo de la apostasía alfa fueran usados los escritos en la Juárez para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, a la que ella identificó como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, que volvería a ser introducida en nuestra iglesia, y como la doctrina que Isabel enseñaba en Tiatira, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Este hecho le permitió ver en el White que en sus escritos había muchas palabras que podían ser usadas para dar soporte a falsas doctrinas y para engañar al pueblo adventista. Entonces, Dios la inspiró a dejarnos claros mensajes sobre el uso que debemos darle a sus escritos y sobre el uso que no debemos darles, el uso que les darían los que engañaran al pueblo adventista. Y vamos a ver esto. Primero, el White declaró que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, y no las visiones que Dios les dio, ya que Dios le había mostrado que el propósito de sus primeras visiones era corregir a los que en el tiempo de la última generación estaríamos errando en la verdad bíblica. Los escritos, página 78. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones de los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Y esto es lo que vimos recién que Dios le mostró, que Él, por medio de esas visiones, quería mostrarnos nuestros errores. Y si hacíamos caso de estas visiones,
nos volveríamos de nuestros caminos, pero si no, recién nos daríamos cuenta del tiempo de angustia y cuando clamáramos a Él, se nos diría, mi Padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados, habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz y Él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Por eso es importante entender el significado de estas visiones. En segundo lugar, Elena de White declaró que la Biblia es la luz mayor y que sus testimonios son una luz menor dada para guiarnos a la luz mayor. Dice ella, poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Porque la verdadera luz es la Biblia y no hay una luz mayor que la Biblia. Y en tercer lugar, y esto fíjense que es muy importante, si los testimonios Dios nos hubiera dado una relación adicional a la Biblia, entonces los testimonios serían la luz mayor, que iluminaría donde no iluminar la luz de la Biblia, que sería la luz menor. Por eso, viendo que se estaban usando sus testimonios como si fueran una luz adicional a la Biblia, Elena de White declaró que en sus testimonios no hay ninguna luz adicional a la luz de la Biblia. Y tenemos que oír esto. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. O sea, ¿hay luz adicional respecto a lo que relata la Biblia? No. No. Y vamos a ver por qué. Lo que hay es profecía adicional, como los 7 truenos, pero no en cuanto a lo que relata la Biblia de la creación, lo que relata la Biblia de la caída de Lucifer, la caída del hombre, en todo lo que vamos a encontrar en sus escritos. Y vamos a ver por qué. Dice ella, Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y digiere, es la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. ¿Cuándo? Cuando conozcamos la Biblia. Por eso ella fue clara, cuando estábamos usando sus escritos para hacer doctrina. Dice, poned a la hermana de White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Y agrega, exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así y la hermana White ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. Y en el tercer tomo, Joyas Testimonios, ya dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. ¿Dónde tenemos que basar nuestra fe? En la ley y el testimonio de los profetas. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Tenemos una Biblia llena de preciosas verdades. Contiene el alfa y la omega del conocimiento. La escritura, dada por inspiración divina, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para instruir, dice el original, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y agrega, tomad la Biblia como libro de estudio, cada cual puede entender sus instrucciones. Ahora, y fíjense, ¿qué significa esto? Y lo vamos a probar. Significa que los relatos que encontramos en Historia de la Redención, patriarcas y profetas y reyes, el deseo a toda la gente, etc., que algunos de nuestros pastores lo citan como una revelación de Dios, Elena de White, que completa el relato incompleto de la Biblia, no son una revelación adicional dada por Dios, Elena de White. Y algunos se pueden sorprender. Pero eso significa las palabras de Elena de White. Dios no dio ninguna luz adicional a la Biblia. Porque si todo lo que aparece en estos libros, que es extra bíblico y es adicional a la Biblia, fuera enviado por Dios, entonces sería una luz mayor. Pero Elena de White dice que no. Dice que no son una revelación adicional dada por Dios en el White. Entonces, ¿cuál es entonces su origen? Algunos hermanos lo han buscado y se han dado cuenta que estos libros tienen su origen en las recopilaciones que hacían nuestros hermanos de las ideas que existían en ese tiempo en el mundo cristiano y ellos creían, incluida Elena de White.
Y como podemos ver en las siguientes declaraciones, nuestros dirigentes lo saben, pero igual las usan para hacer doctrina engañando al pueblo adventista. Porque tristemente es lo que Dios dijo que sucedería. Ahora, estas declaraciones que siguen, no tuve tiempo de corroborarlas, pero mi esposa me las alcanzó ayer y como eran interesantes, las tomé, las puse aquí, pero te das cuenta que tenemos que corroborarlas. El 20 de marzo de 1980 fue publicado en la revista Adventista, en inglés, que Neil Wilson, el entonces presidente de la Conferencia General, dijo lo siguiente. O sea, Neil Wilson es el padre del presidente actual. Dijo lo siguiente: el Ellen G. White usó en sus escritos muchas más fuentes de lo que hasta ahora habíamos estado conscientes o habíamos reconocido. ¿Por qué? Porque algunos empezaron a estudiar y vieron de dónde fueron tomadas muchas de las declaraciones que aparecen en estos libros. Historia de la Redención, Patriarcas, Profetas, Profetas y Reyes, incluso el deseo de todas las gentes. Entonces, y la siguiente es la declaración del nieto de Ellen G. White, Arthur White, que fue el director del Centro White. Y esta declaración la hizo el 18 de enero de 1981, después de que Neil Wilson dijera lo anterior. Dijo Arthur White: es cierto que el trabajo intensivo sobre el estudio de la relación entre porciones de algunos libros de Ellen G. White y los escritos de comentaristas e historiadores han expuesto un uso más extenso por Ellen G. White de otros escritos, que ni el Centro White ni los líderes de la iglesia de hoy estaban conscientes. Ahora, el personal a través de los tiempos ha sido muy pequeño y estuvo demasiado ocupado con las tareas para darle tiempo para buscar respuestas a las preguntas que ahora se levantan. Entonces, eso es lo que reconocieron. ¿Lo saben? Sí. Porque estos libros son recopilaciones y no son inspirados por Dios. Y un claro ejemplo de este hecho lo encontramos en el relato de la caída de Lucifer y la caída del hombre, que encontramos en Primeros Escritos. No está resumido, y la historia de la redención no está ampliado. Que Ellen G. White tomó de la novela escrita por John Milton, Paradise Lost, El Paraíso Perdido. Este era uno de los libros de cabecera de los adventistas que provenían de la Conexión Cristiana, entre ellos James White, Richard Smith y Andrews, que incluso llegó a regalarle un ejemplar del libro de Ellen G. White. Y en este estudio vamos a mostrar cómo, usando la escobilla, la ley y el testimonio de los profetas, como Dios le mostró a Miller, podemos barrer muchas de las joyas espurias y las monedas falsas que fueron introducidos en los que nosotros generalmente llamamos los testimonios de Ellen G. White. Y aquí copiamos el argumento del libro 3 de El Paraíso Perdido de John Milton. Y veremos que es el mismo argumento que el relato incluido en la historia de la redención. Aquí está en inglés, aquí está traducido al castellano. ¿Y qué dice este argumento? Dios, sentado en su trono, ve a Satanás volando hacia este mundo, entonces recién creado. Lo muestra al Hijo que estaba sentado a su mano derecha. Fíjense, porque esto es, supuestamente hay un Dios Hijo sentado a la derecha de Dios. Pero este Hijo es inexistente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Este Dios Hijo fue creado en el siglo IV en el Credo de Nicea y reflejado en el Nuevo Testamento por los sabios de Roma. Pero no existe, es un ídolo. Pero para John Milton existía. Y lo interesante es ver de dónde sacó esta novela, porque él practicaba meditaciones ignacianas. De noche se comunicaba con quién, con los espíritus de demonios. Y ellos lo inspiraron a escribir esto. Y después Jaime White lo tomó y lo metió en Historia de la Redención. Entonces, Dios predice el éxito de Satanás en pervertir a la humanidad. Limpia su propia justicia y sabiduría de toda imputación, habiendo creado al hombre libre y lo suficientemente capaz como para haber resistido a su tentador. Sin embargo, declara su propósito de gracia hacia él en lo que respecta a que no cayó de su propia malicia, como lo hizo Satanás, sino que por él seducido.
el Hijo de Dios alaba a su Padre por la manifestación de su propósito gracioso es el hombre. Pero Dios nuevamente declara que la gracia no puede extenderse hacia el hombre sin la satisfacción de la justicia divina. Y de vuelta, este es un claro concepto pagano y católico de la justicia, porque ese Dios castiga, y hasta que no castigue, no se satisface su justicia. El hombre ha ofendido a la majestad de Dios al aspirar a la divinidad y por lo tanto, como toda su progenie destinada a la muerte, debe morir, a menos que alguien pueda ser encontrado digno para responder por su ofensa y someterse a su castigo. Nuevo concepto católico, justicia igual a castigo. Y como ya vimos, no tiene nada que ver esto con la palabra de Dios. Justamente en este trimestre estuvimos estudiando el amor y la justicia de Dios, y esto no tiene nada que ver, esto es católico. El Hijo de Dios se ofrece libremente en rescate para el hombre, supuestamente, acá dice el Padre lo acepta, ordena su encarnación. Fíjense, un plan de redención creado después de la caída y no antes de la fundación del mundo, que es antibíblico. Produce su exaltación sobre todos los nombres del cielo y la tierra. Ordena a todos los ángeles que lo adoren, etc. Ahora, este es el argumento justamente del relato de la caída de Lucifer y la caída del hombre, que se repite en los escritos, resumido, historia de redención ampliado. Y no solamente Jaime White lo copió en Historia de Redención, sino que también introdujo en nuestra iglesia una ilustración que contiene símbolos esotéricos, en la que se hace referencia al camino que habría entre el paraíso perdido y el paraíso restaurado. La primera imagen es esa y la otra es la que posteriormente hizo hacer. Y esto es lo que se publicó en la revista Ministry, en inglés. Y dice lo siguiente: el doctor M.G. Kellogg se le mostró por primera vez la imagen del cuadro Way of Life a James White en algún momento a principios de la década de 1870. El artista original es desconocido, pero James White encontró que la imagen era una representación tan vívida del plan de salvación que lo publicó en 1874 y lo publicitó en la Review Herald como una imagen alegórica que muestra el camino de la vida y de la salvación a través de Jesucristo, desde el paraíso perdido al paraíso restaurado. 2 años más tarde, en 1876, publicó 1000 copias de una edición nueva y mejorada con un folleto explicativo. Ahora, ¿por qué Jaime White hizo esto? Porque él había copiado justamente la novela de Milton, El paraíso perdido, y si creía que era la verdad o no, no lo sabemos, pero después introdujo este cuadro. Fíjense, con el ojo todo lo ve. Un cuadro esotérico, el ojo de Horus, conceptos paganos. Y después modificó ese cuadro para que fuera distinto, porque alguien le habrá dicho que esos conceptos eran esotéricos. Y vamos a ver cómo quedó registrado en los escritos, después en Historia de Redención, los conceptos de John Milton. Y empezamos con la caída de Satanás, primeros escritos, páginas 145 a 147. ¿Y qué dice ahí? Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo y el que seguía en orden a Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Satanás era un ángel honrado en el cielo, según esto. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. ¿Y esto dónde viene? ¿La Biblia? No, de la novela de John Milton. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre y porque eso no se hizo, se llenó de envidia, de celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Y en este primer párrafo ya encontramos graves errores doctrinales contrarios al testimonio de la ley y los profetas. Primero, el verdadero Mesías no era una persona diferente de Jehová, un Dios hijo engendrado, como creían los adventistas arrianos que provenían de la conexión cristiana, ya que el santo, el verdadero Jesús, es Jehová manifestado en carne, es Dios mismo manifestado en carne. Antes de que Jehová se hiciera hombre, engendrando al Mesías, a Jesucristo hombre,
a su renuevo humano, no existía otra persona que fuera Dios o fuera fuerte como Jehová, que tuviera su naturaleza, y tampoco existiría después. Y eso es muy claro. Como leemos en Deuteronomio 32-39, el cántico de Moisés, que van a cantar todos los redimidos. Ved ahora que yo, dice, yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. ¿Había otra persona que fuera Dios con Jehová? No. Y es claro. Y al anunciar la venida del Mesías, por Isaías, Dios dijo lo siguiente. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? ¿Quién es nuestro Rey? Y es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos, yo, dice, una persona singular, soy el primero y yo soy el posterior, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay quien tenga mi naturaleza, no conozco ninguno. Entonces, ¿dónde está ese Dios Hijo sentado a la diestra de Dios? No existe, es un verso, es un invento. ¿Cuándo? ¿Creado cuándo? En el siglo IV después de Cristo, o sea, 4.400 años después de la creación se creó el ídolo al que adoraba Jaime White, Urias Smith y los que venían de la conexión cristiana. Y él quería reflejarlo en la historia de la redención, cuando la Biblia no está. Y es una mentira. Como dice Isaías 8:20, la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha merecido. Y esto ya nos muestra que lo que está en historia de redención no fue inspirado por Dios. ¿Por qué? Es contrario a la palabra de Jehová. Segundo, no existe un orden en el que los ángeles de Dios son honrados en el cielo, como si existe entre los ángeles caídos, que como Satanás buscan ser mayores que sus hermanos. El ángel Gabriel, el ángel que ocupó el lugar de Lucifer, fue muy claro al hablar con Juan. Todos los hijos de Dios son consiervos y solo honran a Dios. No hay ningún ángel honrado en el cielo. Como leemos en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué dice Gabriel? Soy un siervo como vos. Somos consiervos. Estamos al mismo nivel. No hay un orden de honra en el cielo. Es un verso eso. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía del Apocalipsis tiene por objetivo dar testimonio de quién es el verdadero Jesús. Y lo mismo sucedería en medio de la iglesia de Cristo, cuando Jesús les habló a los apóstoles y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. No habrá alguien que sea mayor que su hermano. Y esto nos muestra claramente que las palabras que los sabios de Roma incluyeron en Mateo 16, diciendo que Jesús le dio la llave del reino a Pedro, es mentira. Es mentira. Son mentiras que introdujeron para sustentar la mentira de que Jesús le dio la autoridad a Pedro y Pedro se la delegó a quién. El primer papa se le delegó a los papas. Y es mentira. Dice, y Jesús termina diciendo como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la verdadera iglesia de Cristo, los que tuvieran la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, ninguno buscaría ser mayor que sus hermanos, pero los discípulos lo estaban buscando antes de nacer de Dios. ¿Por qué? Porque tenía escrita en la mente la ley del pecado. Tercer error. Dios no le dijo a Cristo, su Hijo, hagamos al hombre, dado que ese Hijo, el Hijo del Hombre, aún no existía. La Biblia es clara al explicar que Jehová hablaba con los ángeles no caídos y con los otros hijos creados a su imagen y semejanza. Y eso es claro. En Job 38 leemos lo siguiente. Y Job 38 fue escrito antes que el Génesis. O sea que Moisés, al escribir el Génesis, sabía que esto había pasado. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo? ¿Qué pasaba?
alababan todas las estrellas del alba. ¿Quién estaba con Jehová? Todos los ángeles no caídos, la estrella del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios, todos los otros seres creados. Todos los seres creados, a imagen y semejanza de Jehová, estaban con él. Y a ellos les habló Dios. No había un Dios hijo. Cristo, entre comillas, no existía como una persona separada a Jehová. Y por eso sabemos que lo que aparece en Historia de Redención es un verso, es una novela. Es la copia de una novela escrita por un impío. Cuarto punto, Satanás no sintió celos de un hijo inexistente. Satanás ya había caído mucho antes, cuando quiso ocupar el lugar de Dios y ser adorado por sus hermanos, y ya había arrastrado la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo caíste del cielo? Como leemos en Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de los cielos subiré, de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Para qué? Para que sus compañeros lo adoren. O sea, como su hijo quiso sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto ocurrió antes de la creación del mundo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso es el ángel del abismo. Y la novela, puesta en primeros escritos y después Historia de Redención por Jaime Huey, sigue así. Ante entonces, todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Un claro error. Satanás ya había caído antes que Dios decidiera crear nuestro universo. Entonces, el problema no apareció cuando supuestamente Dios le dijo a su hijo que no existe, hagamos al hombre. Pero esta es una novela. Rebelarse contra su orden y voluntad era el mayor pecado. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior. Y esto no es algo revelado por Dios. Es la imaginación de John Milton, inspirada por ¿quién? Por los demonios, que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, el hijo que no existía, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su hijo. Fíjense, llegó un momento en que Dios le dio autoridad a su hijo, una autoridad que según este relato antes no tenía. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús. Fíjense, al hijo que no existía, y dotarle de tan limitado poder y comando. Y esto es asombroso, porque presuntamente, como enseña Roma, el Dios Hijo, el Verbo, era Dios y era el creador de los ángeles. Según este relato, ellos no lo sabían. O sea que es más extraño todavía lo siguiente. Si fuera coherente con el relato de Roma, con los que inventaron justamente el Cristo niceno, pero supuestamente, según este relato, los ángeles no sabían que los había creado Jesús, el supuestamente Dios Hijo. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiera cada caso. Se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se habían unido en rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios, el Hijo que no existía, y a aquellos que se sometían a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fue expulsado del cielo. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió, dice la novela, y quiso ser reintegrado allí. Ahora, en la Biblia no hay una revelación semejante. No tiene nada que ver con la Biblia esto. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar,
o cualquier puesto que se le asignase. Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta. Ahora, ya había caído la tercera parte de los ángeles. Dios le había permitido hablar en el cielo. Y esto es una novela, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los devolviese, los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Entonces fíjense que según esta novela, no había un plan de redención para los ángeles, tema que es parte de las cosas secretas y no reveladas. Es algo que Dios nos reveló. Y por supuesto, todo esto es contrario a la palabra de Dios. Cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de que regresase al favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó a los ángeles y sigue la novela. Y más adelante leemos, tenía que hacerle insinuaciones a quien Adán y Eva contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca de si Dios quería decir precisamente lo que decía. Luego excitar la curiosidad de la pareja e inducirla a tratar de inmiscuirse en los planes insondables de Dios, es decir, cometer el mismo pecado del cual Satanás se había hecho culpable. Y fíjense, esto es interesante porque Adán y Eva no quisieron sentarse al templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, como Satanás y su hijo. No tiene nada que ver el pecado de Adán y Eva con el de Satanás. Y razonar acerca de la causa de sus restricciones con respecto al árbol del conocimiento. Y vamos a la caída del hombre. Porque la novela sigue y vemos que nuestros pastores leen esto como si fuera una revelación de Dios y hacen doctrina con esto. ¿Y qué leemos aquí? Los santos ángeles visitaban a menudo el huerto y daban instrucciones a Adán y Eva acerca de sus ocupaciones y también los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Fíjense, esta no es la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con sus hijos personalmente. Y Dios les enseñaba. Eran instruidos por Dios, no por ángeles. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones. Entonces, ¿quién les aconsejaba a los ángeles? Supuestamente les aconsejaron que no se separasen uno del otro. Y vamos a remarcar esto, porque vamos a ver que es interesante. Que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones porque podía encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta podían tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. Y sigue adelante, Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. ¿Y qué agregan? Ella erró. Primero, al apartarse de su esposo. Y esa claramente no es una instrucción de Dios, porque eso no aparece en la Biblia. Aparece solamente en esta novela. Pero algunos hermanos dicen que Eva pecó al apartarse de Adán. Mentira. Eso no aparece en la Biblia, es un invento. Ella erró primero al apartarse de su esposo. Luego, al demorarse cerca del árbol prohibido y después al escuchar la voz del tentador al punto de dudar de lo que Dios había dicho. El día que del comieres ciertamente morirás. Pensó que tal vez el Señor no quería decir precisamente lo que había dicho. Ahora, ¿alguien estuvo en la mente de Eva? El autor de estas líneas, sí. Y se aventuró a extender la mano, tomó el fruto y comió. Era agradable al ojo y el paladar, entonces sintió celos. Y esto es totalmente contrario a la clara declaración de las Escrituras, porque los celos es parte del pecado. Y Eva no conoció el pecado. ¿Hasta qué? Hasta que Adán comió. Entonces sintió celos de que Dios les hubiera privado de lo que era realmente bueno para ellos y ofreció algo de esa fruta a su esposo y así lo tentó. Relató a Adán todo lo que la serpiente había dicho y expresó su asombro de que aquella tuviese facultad de hablar.
Y ahora viene algo que es triste, pero nos muestra que el que escribió estas líneas no era una persona honesta. Vi una tristeza extenderse por el semblante de Adán. Esto lo incluyó Jaime Huay para que creyéramos que ese relato novelesco es parte de una visión que Dios le dio a Elena White. Y es mentira. Y esto nos muestra que Jaime White no era una persona honesta, tristemente tenemos que decirlo. Vi una tristeza extenderse por el semblante de Adán. Parecía atemorizado y asombrado. Se notaba que sostenía una lucha en su ánimo. No le cabía duda de que se trataba del enemigo contra el cual se les había amonestado y que su esposa debía morir. Y esto es interesante también, porque Eva había sido engañada y no había quedado destituida de la gloria de Dios. No estaba desnuda. Iban a quedarse separados. Su amor por Eva era fuerte y, dominado por un desaliento absoluto, resolvió compartir la suerte de ella. Recibió el fruto y lo comió rápidamente. Entonces Satanás se regocijó, porque también estaba viendo el rostro de Satanás. Se había revelado en el cielo y había ganado simpatizantes que le amaban y le seguían en su rebelión. Había caído y hecho caer a otros consigo, y ahora había tentado a la mujer para que desconfiase de Dios, pusiese en duda su sabiduría y procurase penetrar en sus planes omniscientes. Satanás sabía que la mujer no caería sola. Adán, por su amor a Eva, desobedeció la orden de Dios y cayó con ella. Y nosotros sabemos por relato bíblico que solo cuando Adán prevaricó, comiendo conscientemente, sin ser engañado, el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, sabiendo lo que pasaría, ¿qué pasó? Le dio permiso a Satanás y Satanás pudo darle a conocer su ciencia. Corrompió el tesoro de sus corazones. Y esto es lo que dice el relato bíblico, esta es la verdad bíblica. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Por qué? Porque ella pensó que la sabiduría venía del fruto y del fruto no venía nada. Y tomó de su fruto y comió. Y fíjense que en ese momento no fueron abiertos sus ojos y no conoció que estaba desnuda. Y después fue hasta Adán y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fíjense, cuando Adán comió conscientemente, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Un nuevo conocimiento. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aprendieron a cubrirse, una nueva conducta aprendida. Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense, esconderse también una nueva conducta aprendida. ¿Cómo la aprendieron? Y es lo que Satanás había escrito en la mente y el corazón de ellos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, un nuevo sentimiento que antes no tenía, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Por qué le enseñó? Satanás. Porque Adán y Eva le permitieron entrar en la mente y el corazón de ellos y cambiar la ley de Dios por otra ley. Satanás empezó a escribir su ley. Satanás le enseñó escribiendo su ciencia en la mente y el corazón de Adán y Eva. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Le diste permiso a Satanás para que te enseñe su ciencia. Y eso es la verdad, eso es lo que pasó, no lo que está en la novela. Las nuevas de la caída del hombre se difundieron por el cielo, todo arpa cayó, los ángeles entristecidos se sacaron las coronas de la cabeza, todo el cielo estaba en agitación. Se celebró una consulta para decidir qué debía hacerse con la pareja culpable. Fíjense, una consulta con los ángeles, no les de Dios, sino un consejo de ángeles. Y agrega, los ángeles temían, o sea, estaba en la mente de los ángeles, que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida y llegasen a ser pecadores inmortales. Pero Dios dijo que expulsaría del huerto a los transgresores. Fueron enviados inmediatamente ángeles para impedirles acceso al árbol de la vida. Satanás había estudiado y trazado su plan para que Adán y Eva desobedecieran a Dios, fueran objeto de su desaprobación
y luego participasen del árbol de la vida. Y este es otro verso muy grande. Como el árbol de la ciencia del bien y el mal es un símbolo del conocimiento que proviene de la mente de Satanás, que Satanás les daría a conocer. El árbol de la vida es un símbolo del conocimiento que proviene de Dios y es para vida eterna. En el fruto no está la vida, como en el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no estaba el conocimiento de la ciencia de Satanás, a fin de que pudiesen vivir para siempre en el pecado y la desobediencia, que así el pecado se inmortalizaría. Fíjense, Adán y Eva ya habían comido el fruto del árbol de la vida porque lo podían comer, y eso no los hacía inmortales. Esto es un verso. Pero fueron enviados santos ángeles para que los expulsaran del huerto y les impidiese acercarse al árbol de la vida. Cada uno de estos poderosos ángeles tenía en su mano derecha algo que tenía apariencia de una espada deslumbrante. Entonces Satanás triunfó, había hecho sufrir a otros por su caída. Él había sido expulsado del cielo y ellos del paraíso. Y ahora, en la novela, cuando se habla del plan de salvación, se agregan nuevas cosas que son antibíblicas, contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Fíjense, porque según esta novela no existía el plan de redención. Dios no había edificado un altar a las puertas del Edén, no había confesado los pecados de sus hijos en 2 corderos, no los había justificado, cargando la culpa de sus pecados, y no los había vestido con las pieles de 2 corderos. ¿Por qué? Porque es una novela escrita por alguien inspirado por quién, no por Dios. Toda la familia de Adán debía morir, el concepto católico. Dios castigaría a los hijos por el pecado de los padres, cuando Dios es claro, el hijo no lleva el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Y sigue la novela, vi al amable Jesús, supuestamente, vio la figura de un hombre que sería engendrado 4000 años después en María. Pero supuestamente se vio a Jesús, a un hombre, y contempló una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbrante luz que envolvía al Padre, una supuesta visión. Ahora, fíjense que esta es tomada, este concepto, esta forma, es tomada de una verdadera visión que recibió Elena de White, la que en primeros escritos aparece como la visión del fin de los 2300 tardes y mañanas, que ellos creían que ahí se había cerrado la puerta. Pero esto es algo surgido de la imaginación de Jaime White, este vi. Luego lo vi acercarse al deslumbrante luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. Supuestamente un ángel acompañaba al que tenía esta visión. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodea al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido. Fíjense, después de la caída del hombre, cuando el plan de redención fue creado antes de la fundación del mundo. O sea, esto es como es, totalmente antibíblico, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo la sentencia de muerte. O sea, que Dios lo había condenado a muerte a Adán y Eva y lo mataría a él. Concepto católico nuevamente. A fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de la ley de Dios ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Y es evidente que el que escribió esta novela y el que la copió en primeros escritos de Historia de la Redención, primero, no conocía que el plan de redención fue creado antes de la creación del mundo. O, esa es la primera opción. O B, lo hizo para reflejar su credo arriano, como si hubiera sido revelado por Dios. O C, lo hizo para cumplir una misión. Ahora, ¿cuál de las 3 es? No sabemos, pero lo que sabemos es que esto es antibíblico.
como leemos en las palabras de Pedro en 1 Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, no desde el momento de la caída. Desde antes de la fundación del mundo existía el plan de redención. Y por eso Dios tomó 2 corderitos, símbolo del verdadero Mesías, confesó en ellos los pecados de sus hijos, los sacrificó para poder perdonarlos, justificarlos, y los vistió con las pieles de cordero. Pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y sigue la novela. Al principio los ángeles no pudieron alegrarse porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que él les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús, ¿no? Supuestamente Jesucristo hombre, quien aún no había sido engendrado, les dijo que se interpondría entre la ira de su padre y el hombre culpable. Concepto pagano y católico, de vuelta. Porque ¿qué pasó cuando Dios sacó a Adán y Eva? Cargó los pecados de ellos sobre su espalda, como haría con todos sus hijos, y él se comprometió a pagar por los pecados. Pero esto no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, y sigue así la novela, pero es totalmente antibíblica. Ahora, y voy a decir con todos los conceptos católicos, y fíjense lo interesante es que en el Deseado de toda la gente, Elena White afirmó lo contrario sobre la creación del plan de redención. Faltaba la C. Pero mantuvo el error arriano y habló de las cosas secretas de las que Dios no habló, ¿no? Cometiendo un grave error, reflejando en el deseo de toda la gente la ciencia de Satanás. Entonces, fíjense esta cita que apareció en las lecciones unas semanas atrás. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Ahora, ¿qué dice historia de la redención en primeros escritos? Que sí, que cuando Adán cayó, ahí se creó el plan de redención, cuando Jesús, ¿no? Supuestamente, 3 veces entró en conferencia con su padre, hasta que salió de ahí y le comunicó a los ángeles que se había encontrado la forma de salvar al hombre. Pero ¿qué dijo después ella? Porque obviamente se habrá dado cuenta de este error, que el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán, pero no borró lo que estaba escrito en Historia de la Redención en primeros escritos. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Pero agrega, desde el principio, Dios y Cristo. Pero si Cristo no estaba ahí. Él seguía manteniendo el concepto arreano. ¿Por qué? Porque no se había alimentado toda palabra sale a la boca de Jehová. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Y agrega, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Y esto implica decir que Dios conocía el pecado antes que Lucifer creara la maldad en su mente. Es decir, no fue Lucifer el creador de la maldad. Dios y Cristo ya la conocían. Por eso, Dios nos dice que en las cosas secretas no busquemos penetrar, por eso Satanás nos va a engañar. Porque esto es parte de la ciencia de Satanás, que dice que la maldad existía y que la descubrió. Pero es mentira. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos en estos libros. Fíjense, porque esto es deseado a toda la gente, que fue creado del mismo modo que los otros, ¿no? Con recopilaciones de cosas escritas por personas que no fueron inspiradas por Dios. Y en la Historia de la Redención, que se dice que es una concisa presentación del conflicto de los siglos extraída de los primeros escritos en Elena White, no es así. ¿Por qué? Porque James White amplió la copia que hizo de la novela de John Milton. En la Historia de la Redención, James White refleja más claramente la apología
escrita por John Milton sobre la lucha de Satanás y sus ángeles en busca de la libertad. Y empieza así, la que es Lucifer. Lucifer era un ángel honrado de excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios, concepto arriano. Pero como vimos, en el cielo no hay un orden que se honre a los ángeles. Después Lucifer tuvo envidia ¿de quién? Del Hijo de Dios. Pero es un verso. Y sigue así con todo el relato. Lucifer estaba envidioso y tenía celos. Lucifer creyó que era el favorito en el cielo entre los ángeles, etc. Y reflejando algo que es antibíblico. ¿Y quién hizo todo esto? Y Jaime White. Entonces, como vemos, no podemos leer Historia de Redención o Patriarcas Profetas y Reyes, o el deseado toda la gente mismo, pensando que son palabras inspiradas por Dios, porque ese no era el propósito de Dios de llamar a Elena White. Pero los pioneros acostumbraban recopilar información a los que ellos creían que era verdad y hacer este tipo de libros. Pero ese tipo de libros no fueron inspirados por Dios. El único libro inspirado por Dios, el que Dios le ordenó a Elena White que lo hiciera, fue El conflicto de los siglos. Como ella cuenta en el capítulo 1, El conflicto de los siglos, Dios le dijo que recopilara la información que ellos tenían sobre estos temas. ¿Para qué? Para que no se perdiera, para que llegara a nuestros tiempos, para que nosotros pudiéramos ver hasta dónde ellos habían llegado a entender la profecía. Ahora, hay un hombre que se llama Walter Ria, que es el escritor de White Light, o La mentira blanca, o La mentira white, y es un ex pastor adventista que trabajó en el Centro White, o de White State, como dicen en Estados Unidos, y ahora se dedica a denigrar a Elena White y al pueblo adventista. Sin embargo, para hacerlo usó información que solo está al alcance de los que trabajan en el Centro White y puede resultar de mucha utilidad para nosotros. Especialmente algo que no copié aquí, pero no lo voy a nombrar. Vamos simplemente a leer lo que copiamos. Él dijo que un escritor que había estudiado el problema de la señora White y el paraíso perdido de Milton puede dar algunas respuestas. Leí la parte traducida en castellano, para que no falte. Y esto es lo que aparece ahí, que este escritor escribió, sobre la correlación entre ambos libros. Y vamos a leerlo en castellano. De inusual importancia es la correlación encontrada en varios casos en los que ambos autores describen con cierto detalle una experiencia que no se encuentra en la Biblia. Entre tales eventos se encuentran los siguientes. Primero, la escena en el cielo antes y durante la rebelión, con los ángeles leales tratando de ganar a los afectados para que vuelvan a ser leales a Dios. ¿En la Biblia aparece? No. Pero, ¿qué pasa en la historia de redención? Se copia lo mismo que aparece en la novela de John Milton. Segundo, las advertencias dadas a Eva para que permaneciera al lado de su marido y su posterior extravío. Pero eso es un parte de la novela, no tiene nada que ver con la Biblia. Dios no le dijo que no se separe de Adán. Eso va a aparecer en la novela de Milton y está copiada en la Historia de la Redención y en Primeros Escritos. Tercero, el elaborado escenario de la tentación real con los argumentos de Satanás analizados punto por punto. ¿Y qué se hace? Son los mismos argumentos analizados punto por punto y son exactamente iguales. ¿Casualidad? No, no. Jaime White los copió de John Milton. Después está el cuadro detallado de los resultados inmediatos del pecado de Adán y Eva en el mundo animal y vegetal que los rodea, porque es igual. Después está la explicación de la razón básica de la caída de Adán, que es, en resumidas palabras, porque hay una palabra inglesa, aprecio tonto o sumisión excesiva hacia la esposa, porque eso es lo que la razón de la caída de Adán. Sexto, la crónica que hace que el ángel hace de los acontecimientos futuros a Adán. 7, los sentimientos de Adán y Eva cuando salieron del jardín. O sea, ambos, el escritor de la novela John Milton, o sea, John Milton, y Jaime White, ¿qué pasa? Conocían los mismos sentimientos. Entonces, ¿esto qué nos muestra?
claramente que es una copia de la novela de John Milton. Y eso aparece en Historia de la Redención y en Primeros Escritos. ¿Y quién lo puso ahí? Jaime White. ¿Quién le dio forma de visión? Jaime White. ¿Fue una actitud honesta de Jaime White? No, de ninguna manera. Y termina diciendo el autor de La mentira White: estas semejanzas en la relación sobre puntos en los que las escrituras guardan silencio identifican la pregunta: ¿por qué estos autores que vivieron con 200 años de diferencia están tan de acuerdo en hechos importantes? ¿Cómo pudieron estar tan de acuerdo? Es relatar lo mismo. Ahora, uno se pregunta, ¿sabía Walter Ría que el que escribió esas líneas fue Jaime White? Y al haber trabajado tanto tiempo en el Centro White, parecería muy difícil que no lo supiera. Y también es evidente que su objetivo, al hacer la obra que estaba haciendo junto a otros pastores adventistas de Montfort, no era ayudar al pueblo adventista, no era un siervo fiel y prudente, estaba haciendo otra obra. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer caso al consejo que Dios nos dio por medio de Elena White, de no usar sus testimonios para hacer doctrina, arreglar nuestras lámparas y basar nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola. ¿Para qué debemos usar los testimonios de Elena White? Para comprender profecía, las revelaciones que Dios le dio sobre lo que ocurriría en nuestra iglesia en el tiempo de tardanza y en el tiempo por el sellamiento de la última generación del pueblo adventista, el tiempo de cumplimiento de lo que los 7 truenos han dicho, porque eso es lo importante, la profecía. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, para no ser engañados. Ahora, no tenemos que desechar los testimonios de la Jehová, hay que tener mucho cuidado, porque el objetivo de Satanás es que los desechemos, o creemos a todo lo que está ahí, porque muchos se nos dice, o crees a todo lo que está ahí, o lo desechás todo. No, mentira. Dios nos dice claramente que las visiones y los sueños son los que Él les dio, pero las interpretaciones se las dieron los hombres. Y en este caso de estos libros que aparecen aquí, como Historia de la Redención, Patriarcas, Profetas, Profetas y Reyes, incluso el Deseo de todas las gentes, no fueron inspirados por Él, porque contienen muchos errores heredados de los paganos y los papistas. O sea, contienen las joyas y monedas falsas que los pioneros introdujeron en nuestra iglesia, y por eso en este tiempo estarían en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estos errores son predicados del púlpito como si fueran revelaciones de Dios. Ese es el verdadero problema. Y nosotros tenemos que hacer nuestra fe ¿en qué? En la Biblia sola. Igual que los hermanos de la iglesia primitiva. La fuente de nuestra fe tiene que ser la misma que la de ellos, la ley y el testimonio de los profetas. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y si quieren después leer, curiosear, aquí copiamos, y son del 36 al 53, son un montón de páginas, cómo está escrito lo que está en el libro El Paraíso Perdido. Lo pueden traducir y después pueden ver todo lo que está escrito acá. Y van a ver la correlación perfecta que existe con lo que copió Jaime White en Historia de la Redención. Gracias por todo, que Jehová los bendiga, los guarde y los guíe a toda verdad. Y tengan en cuenta esto, Elena White fue un verdadero profeta, pero fue inspirada como Dios dijo que iba a ser inspirada. Y sus ojos estuvieron cerrados y no pudo ver muchos de los errores. Y no los vio, porque Dios anunció que recién en la última generación los veríamos. Bueno, muchas gracias nuevamente y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.